Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Comportarse como es digno del Evangelio. Hemos llegado al final del primer capítulo. En su primer viaje misionero, Pablo visitó pueblos cercanos a lo que venía siendo prácticamente su base o su centro de operaciones, que era Antioquía de Siria precisamente. Ya en sus segundo y tercer viajes se extendió aún mucho más. La idea de Pablo era llegar hasta España. Nada más que quedó preso en Roma y ya no pudo salir. Pablo recorrió grandes distancias fundando congregaciones. Pablo no siempre pudo supervisar las iglesias personalmente, precisamente porque cayó preso. Y por eso les escribió cartas para enseñar y animar a los cristianos. Obviamente, estas cartas entran en el canon de las Escrituras, que son libros o cartas inspiradas por Dios. Y recordemos que el apóstol Pablo también tenía su antiguo equipo de colaboradores, que era Timoteo, Marcos y Epafras. Andaban varios con él, pero estos eran los que precisamente entregaban las cartas y supervisaban las iglesias personalmente. Hoy en día veremos comportarse como es digno del Evangelio. Termina aconsejando el Espíritu Santo al cristiano, Pablo a los filipenses, diciéndoles: quiero que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. El verso 27 dice: solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. A lo que Pablo se refiere es que los cristianos debemos tener integridad y vivir lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, yo como predicador, yo tengo que vivir lo que predico. Porque yo aquí enfrente de ustedes o los que vemos en algunas plataformas podemos decir, como se dice aquí en México, podemos decir misa. Y podemos decir muchas cosas, pero nuestro vivir refleja completamente algo distinto a lo que dice Cristo. Recordemos el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, a pesar de que estaban predicando el Evangelio de Cristo, porque Pablo no les está debatiendo que no predicaran a Cristo, no, dice, están predicando a Cristo, pero prácticamente este pueblo, como escribió Isaías, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que quiere Pablo al decir que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Dice, vamos, echa un vistazo como era Cristo y nosotros debemos conducirnos así. Los apóstoles lo dijeron. Si tú lees las cartas del apóstol Juan, te vas a dar cuenta que es el mismo consejo a la iglesia. Ya vimos a Santiago, ya vimos a Judas y prácticamente es lo mismo que ellos están diciendo. Ya vimos las cartas de Pedro también y prácticamente es lo mismo. La antigua palabra griega traducida comporten o de comportamiento significa literalmente vivir como un buen ciudadano, o sea, vivir con buena conducta. Así lo dejó escrito.
a todas las iglesias el apóstol Pablo. No me voy a extender porque está lleno el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento de que debemos tener buena conducta. Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. A la iglesia de Colosas, o sea, Colosenses 1:10 les dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Hoy en día hay algunos pseudocristianos que te dicen, es que tú no tienes que hacer nada para agradarle a Dios. No, aquí te lo dice la misma palabra, para que anden como es digno del Señor, agradándole. ¿A quién? A Dios en todo, no agradándole a los hombres, agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 4:1, dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Así, dice Pablo, como aprendieron de nosotros. Así deben de conducirse, agradándole al Señor. Y que esto abunde más y más en ustedes. A Tito le escribe el apóstol Pablo diciéndole a la iglesia que estaba pastoreando Tito, en el capítulo 2, verso 10 al 12, le dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Adornes la doctrina de Dios. ¿Con qué? Con tu ejemplo, con tu vida. Nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué nos enseña el que tiene la gracia de Dios? Aquí te lo dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en esta era o en este mundo sobria, justa y piadosamente. Condúcete, nos dice el Espíritu Santo, condúzcanse como es digno del Evangelio de Cristo. Ese es el mensaje. Así está terminando este capítulo 1 a la iglesia de Filipo. Pablo le dijo a los filipenses que fueran buenos ciudadanos y buenos representantes del reino de Dios, embajadores de Cristo aquí en la tierra, para que oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu. Lo que Pablo quería es que al comportarse como es digno del Evangelio, en consecuencia, esto nos llevaría, o en aquel tiempo los llevaría a los filipenses a estar unidos, estar firmes, unidos en un mismo espíritu. Significa que la iglesia debe de estar junta como un cuerpo, sin que se fragmenten o se fraccionen, se dividan. Cero chismes, unidos, nos dice el Señor. Gracias a Dios por esos consejos que nos deja en su palabra para el diario vivir. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto también lo vamos a ver desde nuestro Señor Jesucristo y en todo el Nuevo Testamento. En Efesios 4, 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hace poco mi esposa predicó de ello. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados. ¿Ves? Vuelve a usar, a esto fuiste llamado en una misma esperanza de su vocación.
nos dice, hey, chulis, a esto fueron llamados. Métanlo en su mente. Fueron llamados a estar unidos, a tener un compromiso conmigo y a tener buena vocación. ¡Qué maravilla! Y luego dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo anhela y desea, el Espíritu Santo nos dice en esta mañana, estén unidos y unidos sean productivos para que crean en el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que nos ven. Nosotros representamos a Cristo en la tierra. Entonces los que nos ven, ven la luz de Cristo en nosotros y glorifican al Padre que está en los cielos. Y ellos dicen, yo quiero tener lo que Él también tiene. Yo veo que a pesar de las circunstancias que rodean a estas personas, ellos se mantienen unidos, están unánimes, combatiendo por la fe. Yo veo que en medio de la adversidad ellos glorifican al Señor. Yo no los veo derrumbarse, aun cuando a fulanito y a manganito les dijeron el doctor que tiene cáncer. ¿Y cómo es posible que él haya dicho, bendito sea Dios, porque ahora voy a ver a mi Dios? Imagínate el testimonio que dejas en aquel doctor o en los que están ahí alrededor de ti, o aún en tus mismos familiares. Cuando tú les dices, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, es el tiempo, Dios me llama. Algunos tarde que temprano, otros más, otros serán longevos. A lo mejor algunos de ustedes llegarán a 100, 110 años, pero siendo productivos para Dios, viviendo para Cristo. Y a lo mejor algunos nos vamos antes, pero que todos sepamos y digamos, bendito sea Dios, hoy uno de nosotros se ha graduado y está en la presencia de Dios, donde es muchísimo mejor. Para que crean en el Evangelio de Cristo, que combatan, peleen juntos, unidos, en defensa por el Evangelio. En Juan 13:35 dice nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. ¿Te puedes imaginar Dios pisando la tierra? Wow. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Que estén unidos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, comportándose como es digno del Evangelio. Dice el verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. En nada intimidados por los que se oponen. Hace rato leímos el Salmo 27, que Yahvé es nuestra luz y nuestra salvación. Yahvé es nuestra fortaleza, que no nos hemos de amedrentar ni de atemorizar. Porque aunque un ejército acampe en contra nuestra, no temerá nuestro corazón. Está diciendo David, ¿verdad? Un guerrerote en toda la extensión de la palabra. La idea de Pablo es que los cristianos estén firmes ante sus adversarios. En la antigua lengua griega, intimidados es un término vívido y único que significa una incontrolable estampida de caballos asustados. O sea, en nada estés intimidado, no te me desboques, nos dice la palabra de Dios. No te desboques en temor, no salgas corriendo despavorido, confía en mí. Qué triste, porque yo estoy seguro que muchos, y voy a hablar de nosotros, muchos de nosotros los pastores, a lo mejor si vemos entrar un ejército y te dicen, te vamos a dejar ir, lo único que queremos es que
niegues a Jesús. Te aseguro que hay muchos que lo van a negar y te van a decir, es que era mi estrategia, mira, sigo vivo, voy a poder seguir predicando. En una ocasión escuché un predicador, ustedes saben que aquí no decimos nombres, para no quemarlos, pero escuché un predicador diciendo eso. O sea, que si te llega la persecución. Y así como los apóstoles, todos sufrieron, dijo Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Confíen hasta el final. Así persiguieron, siéntanse dichosos, bienaventurados cuando los persigan. Y cuando hablen mal de ustedes, inclusive mintiendo, gócense porque su galardón es grande en los cielos. Porque ¿sabes qué les dijo Jesús? Así ha sido siempre, así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Dice el Señor, si a mí, siendo el Señor, no me quieren, menos a ustedes, tampoco los van a querer. Y este predicador me acuerdo que dijo, no, es que fue la elección de ellos. Es que ellos quisieron así sufrir. Pero nosotros no tenemos por qué sufrir. ¿Qué tal? Si a ese hombre le llegan, te lo aseguro que así rápido blasfema y dice no. Y al rato te va a decir, no, es que fue la estrategia para que yo quede con vida y siga predicando. No, dice Pablo, no te dejes intimidar, que no te dé miedo. Si tú ves a esos hombres que estaban golpeando ahí en Siria, donde fue esta matazón de cristianos, los vas a ver a todos. Sí, algunos están serios, pero ninguno dice ninguna palabra. Y están viendo a sus adversarios a los ojos, como diciendo, pobre de ti. Porque aunque te estás mofando y te estás burlando y me vas a matar, que Dios tenga misericordia de ti. Porque imagínate lo que les va a esperar a esa gente. Imagínate dónde está Caifás. Imagínate dónde está Pilato, que tuvieron esa oportunidad. ¿Dónde está Herodes? Aún con su poderío, aún el César siendo lo que son. Imagínate dónde está Hitler en este momento. No temas. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No temas, hermano. Cuando Pablo escribió, en nada intimidados por los que se oponen, está diciendo, no te asustes, no tengas miedo ante tus adversarios. Al enfrentar la oposición, Pablo deseaba que los cristianos tuvieran la valentía que da el Espíritu Santo. Prácticamente Pablo les está diciendo, vean en mí, y así termina diciendo, los padecimientos que ven en mí van a estar también en algunos de ustedes. No te dejes intimidar, pelea, contiende ardientemente por la fe. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Qué bendición, qué maravilla. Nada intimidados por los que se oponen. No te asustes, no tengas miedo ante tus adversarios. Judas también lo escribió así, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Sí, a ti y a mí, todos los que tenemos a Cristo en nuestra vida y creemos en Él, nos llama santos la palabra de Dios, porque Cristo nos santifica delante del Padre. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo también en varias ocasiones, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera, no temas. No temas delante de ellos. Lo leemos a través de toda la palabra. Josué 1:9, uno de nuestros versículos favoritos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El profeta Isaías lo profetizó igual. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello. El Señor está con nosotros. Al no temer, al no rendirnos, al seguir adelante, no debemos parar, hermanos, de hablar lo hermoso, lo maravilloso que Él es para nosotros, de hablar la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Compártelo una y otra vez y no te dejes amedrentar jamás por los que se oponen. Para ellos, dice la palabra, es indicio de perdición. Indicio de perdición significa destrucción, porque ya escucharon la palabra de Dios. Perdición, de la antigua palabra griega apoleia, significa destrucción, pérdida, condenación y miseria eterna en el infierno. Vuelvo a repetir, destrucción, que es apoleia, significa destrucción, pérdida, condenación y miseria eterna en el infierno. Prestemos atención, es una gran bendición, pero gran bendición. Si no lo estamos haciendo, nos estamos perdiendo de una bendición enorme y de algo enorme que tenemos aquí, que es compartir las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Hace rato decía mi esposa que no se nos olvide orar por ellos, y luego ellos dicen, no, más bien oren ustedes por ustedes mismos. Nosotros oramos por ustedes porque ustedes están muy cómodos. Ustedes tienen todo para compartir el Evangelio, nosotros no. Tenemos que hablarlo ahí escondidas y congregarnos a escondidas, pero ustedes se pueden congregar y ve la comodidad que hay. No sé si decir maldita o bendita pandemia, porque vinieron a sacar el corazón de las personas, de los cristianos o del verdadero cristiano. Y cuando cobramos valor y predicamos el Evangelio, los oyentes ahora tienen un gran dilema, porque tienen que elegir o creer o no creer. Porque si rechazan el Evangelio, para ellos ciertamente es indicio de perdición. Salmo 149, 6 al 9 dice: exalten a Dios con sus gargantas, o sea, comparte la palabra, cántale al Señor con todo tu corazón, y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Dime si no es lo mismo. Aleluya. Es lo mismo que te está hablando Pablo en Filipenses, es el mismo consejo lo está dando la palabra de Dios en los Salmos. Tomemos nota, cuando los cristianos se mantienen firmes en contra
de la intimidación de los del mundo, de los de la carne, del maligno, de los que se oponen, muestra a sus enemigos espirituales de que su destrucción se acerca. Cuando se haya predicado el evangelio por todo el mundo, dice el Señor, vendrá el fin. Cuando nuestros enemigos espirituales fallan en intimidarnos, entonces ellos han fallado completamente, debido a que ellos no tienen ninguna otra cosa, no tienen ninguna otra arma, solamente el temor y la intimidación. Cuando nosotros no somos intimidados y compartimos el evangelio de Cristo, a nuestros enemigos espirituales les estamos mandando el mensaje que su destrucción está asegurada, y ejecutamos en ellos el juicio decretado, lo que ya está establecido. Y añade Pablo, para ustedes de salvación, y esto es de Dios. ¿Te fijas? Igual que el Salmo 149, gloria será esto para todos sus santos. Cuando los cristianos nos levantamos y en nada estamos intimidados por los que se oponen, esto también es la evidencia de tu salvación. Eso es lo que está diciendo la palabra. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 8 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste ¿quién? El Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, te va a salvar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nada, debemos de ser intimidados. Lo que el Señor quiere enseñarnos es que prediquemos el evangelio, hermanos, sin ningún temor. Que llevemos a cabo la gran comisión, como dice Marcos 16:15. Hey, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y esto para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación. Y esto es de parte de Dios. Dios así lo quiere, comportarse como es digno del evangelio. Verso 29: porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solamente que crean en Él, sino también que obedezcan por Él. A ustedes les es concedido a causa de Cristo. Aquí viene una gran prueba, y a la vez que podamos confiar y ver la soberanía de Dios. Que Dios todo lo orquesta, Dios todo lo mueve. Los cristianos no deben ser intimidados por los que se oponen, por los adversarios, porque los ataques y los retos que enfrentan o que vamos a enfrentar son conflictos ordenados por Dios. Si tú perteneces a Cristo, todo lo que acontece en tu vida, bueno o malo, Dios lo permite para tu vida, para mi vida. Eso es lo que está diciendo. La palabra nos enseña que nos es concedido por Dios que creamos en Cristo. ¡Qué gran bendición! Esto significa que Dios rige nuestra vida y nadie más. Nadie más. No tienes que arrebatarle a nadie nada. Él es quien rige tu vida. Por gracia se nos concede creer en Cristo. Efesios 2:8 dice: porque por gracia, por regalo inmerecido, lo que no merecías es un regalo, dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Ahí está la fe, hermano. Dice,
Bueno, pues esto no es de ustedes, es un don de Dios. Hasta esto también te lo dio Dios. ¡Qué bendición! ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué a mí? No lo sé. ¿Por qué a ti? No lo sé. ¿Y por qué a otros no? Y no les entra, por más no pueden creer, no pueden. Porque el hombre naturalmente es enemigo de Dios, no quiere nada con Dios. El creer en Cristo nos fue concedido, nos fue dado. Es como a Lidia, vendedora de púrpura. Escucha en Hechos 16:14, precisamente ahí en Filipo. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿quién? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¡Qué bendición! Esto proviene de Dios y nos dio el privilegio de creer en Él. ¿Te acuerdas lo que les dice el Señor en Juan 15:16? Ey, no se jacten. ¿No me eligieron ustedes a mí? Yo los elegí a ustedes. ¡Qué bendición! Él me eligió a mí. Eso puedes decir y decirle: gracias, Señor, veniste y me buscaste y me encontraste, porque estaba yo perdido. Tú me elegiste a mí, no yo a ti. Pero también nos es concedido padecer por Cristo, y esto a veces no nos gusta. Esto lo vemos a través de la palabra de Dios. Lo mismo, el mismo ejemplo lo leemos con la iglesia de Tesalónica. Y prestemos atención, segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 y 5. Porque muchas veces nos podemos decir: pero ¿cómo Dios va a permitir que algo así pase? ¿O cómo que Dios lo va a hacer? Sí, no, Dios no lo hace, pero lo permite por alguna razón. Dice segunda a Tesalonicenses, o a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 y 5, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes, les dice Pablo, en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto es demostración ¿de quién? Del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Qué bueno, dice Pablo. Y oramos para que tengan fortaleza, porque esto lo está permitiendo el Señor para ustedes. Que tengan paciencia y perseveren. Cuando venga la adversidad, hermanos, claro que no esperamos la persecución tampoco aquí, pero si llegara a haber una persecución, mantente firme. No te dejes atemorizar por los que se oponen. Mantén tu vista en Cristo, en las cosas eternas, en las que no se ven. Apégate a su palabra y dile: Señor, dame fuerza. Espíritu Santo, dame fuerza. Agárrate de Él y no te dejes atemorizar hasta el último momento, hasta el último suspiro de tu vida. Predica la palabra de lo bello que es Dios, de lo hermoso que es Dios. Así como Cristo colgando en la cruz, cuando le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban siendo apedreado, no les tomes en cuenta su pecado. Imagínate qué testimonio. Eso, querramos o no, a pesar de que aún no se había convertido, dejó impactada la vida de Pablo, porque él estuvo presente cuando Esteban, ese jovencito que les predicaba, fue apedreado, lapidado. No era que eran piedritas, eran
piedrones. Y luego por último te dejaban caer una rocota. Los filipenses no necesitaban tener miedo a las pruebas, porque esto no significa que Dios los ha abandonado. Al contrario, deberían sentirse bienaventurados porque es un privilegio. Y hermanos, este es el mensaje para nosotros, el mismo mensaje es para nosotros. Todo esto fue y es por la soberanía de Dios. Los cristianos tenemos que entender que el Señor permite las pruebas no como un castigo, sino como una herramienta en las manos de Él, en las manos de Dios. Dice el verso 14 que la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor con las prisiones de Pablo. Lo veían a él tan gozoso, lo veían a él que no se amedrentaba, que les producía esa energía. Esa misma energía podemos transmitir tú y yo cuando nosotros no nos dejamos amedrentar. Dice, y se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Es el testimonio que el cristiano está dando por medio del Espíritu Santo para que los demás creyentes cobren ánimo y los que no creen, crean. Gracias, Señor. Por eso nos dice la palabra aquí en Filipenses, en el verso 29, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo que padezcan por Él. La antigua palabra griega para padezcan es pasco, significa pasco. Esta palabra significa persecución. Esta palabra es utilizada primeramente en el sentido de persecución. Sin embargo, también significa sufrimiento físico. Como Pedro y Juan, ¿recuerdas? En Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer. O sea, por haber sido latigados, por haber sido dignos de padecer. O sea, pasco, afrenta por causa del nombre, o sea, de Cristo. Padezcan, en griego pasco, es también sufrir bajo la tentación. Aunque recordamos, el sufrimiento y la persecución son usados por Dios para que nuestra fe se fortalezca y sea de testimonio a los demás. Así también lo escribió Pedro. Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido pasco, ahí está la palabra griega, un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Para nosotros tener este libro, hermano, es un privilegio enorme, porque se ha derramado mucha sangre por Él. Y tú y yo tenemos esa bendita libertad aquí de poder tenerla, leerla, compartirla, regalarla. Valórala, no la empolves. No la dejes empolvando ahí en la casa y luego te la traes nomás el domingo. No, a diario empieza a leerla. Empieza a empaparte, a conocer más a tu Padre, a tu Salvador, a conocer más de aquel que mora en ti, que es el Espíritu Santo, y a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿por qué Dios permite las tormentas de la vida? ¿Por qué? Porque Dios las usa como nuestros maestros para la humildad. ¡Qué maravilla! Las tormentas de la vida son una divina llamada de atención que nos dice la verdad de quiénes somos en Cristo. Sacan a relucir. Es como cuando tú tienes un vaso. Yo tengo aquí la botellita esta. Tiene agua. Si yo la golpeo y le quito la tapa, ¿qué va a salir de adentro de la botella? Va a salir agua. Si tiene aceite, va a salir aceite. Eso es lo que producen las tormentas.
Saca lo que realmente es el verdadero Edgar, la verdadera Chela, la verdadera Griselda. Lo saca. Saca a la luz quiénes somos. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, te dice Pedro, como si alguna cosa extraña aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Con las tormentas de la vida el Señor nos prueba para ver cómo respondemos o actuamos. Ya lo hemos visto varias veces, pero lo vuelvo a repetir. Job 1:21, Yahvé dio, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Y luego después también dice, en Job 2:10, dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y nos dice que en todo eso no pecó Job con sus labios. Ah, qué bendición. ¿Cómo quisiera ser yo como Job? Porque a veces viene la prueba y híjole, a veces te salen pero palabrotas de tu boca, ¿verdad? Y dicen, todo esto no pecó Job con sus labios. Mira lo que salió de adentro de Job, lo que dice la palabra, que era un hombre justo. Qué maravilla. También leemos lo que escribió Moisés en Deuteronomio 8:2. Les dice al pueblo de Dios, para que no le echen la culpa a nadie más, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Otra vez, imagínate estar pasando por una prueba y el Señor está viendo que tú te arrodillas y le dices, Señor, no entiendo lo que está aconteciendo, pero tú sí, sea tu nombre bendito. Dame la fuerza para resistir. Dame la fuerza para aguantar. Dame la sabiduría para salir de este problemón en el que yo me metí. Pero lo primero que hacemos es reprender que al diablo y empezamos a vociferar y empezamos a decir una serie de tonterías. Cuando deberíamos de decir que recibiremos nomás lo bueno y lo malo no. Dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios. Qué hermoso sería. Y en todo esto la hermana Mari no pecó contra Dios con sus labios. Ni Daniel, ni yo, nadie. Aprendimos que nuestra vida la riges tú y que tú lo estás permitiendo, Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo la regué con esto que estoy haciendo. O a ver, ¿por qué me estás poniendo esta prueba? Si me pones una prueba, ¿es para qué? Para ser aprobado, no para reprobar. Entonces me trajiste estos 40 años afligiéndome en el desierto para ver qué es lo que había en mi corazón. ¿Se había o no de guardar tu bendita palabra? Gloria a Dios. Leemos del mismo apóstol Pablo lo siguiente. Dice en 2 Corintios 12, 7 al 9. Imagínate que nos aconteciera a nosotros. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca. Fíjate, Pablo está hablando, iniciando precisamente el capítulo 12, dice, conozco un hombre en Cristo. No dice su nombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice Pablo. Dios lo sabe. Fue trasladado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue al paraíso. Por eso es que él mismo no da su nombre. Imagínate hoy en día a Pablo estando aquí siendo un predicador de los modernos, hasta se haría, ¿qué creen?
fui al tercer cielo y estuve en el paraíso, ¿cómo la ven? Y recibí palabras tremendas por parte del Señor. Pero Él mismo, cuando te dice todo esto, más adelante dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, no me crea, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás. Me fue dada una enfermedad, dice. Ese es el aguijón en la carne, es una enfermedad. Hasta ahora ya se sabe, muchas veces se preguntaron, pero hoy en día ya se sabe que ese aguijón en la carne fue una enfermedad, que no se sabe dónde, porque Pablo no la dice. Y dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Al cual lo reprendí, lo até y lo eché fuera. No, respecto a lo cual 3 veces, no fue que orara nomás 3 veces. Lo que Pablo te está diciendo, lo cual estoy orando y clamando, y he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de mala gana, dice Pablo, me gloriaré en esta mentada debilidad. ¿No? No, en tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso, amados hermanos, es lo que Dios quiere en nosotros. Ese es el mensaje. Cuando nosotros debemos entender lo que es la soberanía de Dios y decir, Padre, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Que nunca se te olvide esto, hermano. Y por último, comportarse como es digno del Evangelio. Escribió Pablo en el verso 30, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Prácticamente Pablo les está diciendo a los filipenses, como me ven, te verás. Y tu conflicto será proclamar el Evangelio cuando sean perseguidos o estén bajo ataque. Conflicto es la antigua palabra griega agón, de donde se deriva la palabra agonía o agonizar. Ese es el tipo de conflicto. Lamentablemente nuestros amados hermanos del primer siglo es muy parecido a los que están en Siria, los que están en algunos países que son perseguidos y matados por el Evangelio. Nuestros amados hermanos del primer siglo, cuando vayas si algún día Dios te permite ir a Italia y entres al circo romano, que entres al Coliseo romano, te vas a acordar de cuántos amados hermanos dieron su vida por el Evangelio, devorados por leones, decapitados o atravesados por lanzas por gladiadores. Se divirtieron con ellos, pero ellos ahora gozan en la presencia de Dios. No es ninguna sorpresa que el cristiano experimenta una guerra espiritual. Si recuerdas en Hechos 16, cuando vimos al comienzo de la iglesia de Filipos, sí, ahí donde vimos que estaba precisamente Lidia, la vendedora de telas finas, donde vimos el milagro del carcelero que creyó él y toda su casa. Ahí observamos cómo Pablo y Silas experimentaron conflicto, agonía, agonizaron, fueron golpeados, fueron abusados, latigados y puestos en prisión al predicar a Cristo. En nuestro caminar con Cristo siempre habrá enemigos acechando y tratando de intimidarnos. No te dejes intimidar, no salgas desbocado, hermano. Mantente firme
En resumen, uno, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, nos dice en este pasaje el Espíritu Santo. Mantente firme en un mismo espíritu con tus hermanos. Oremos los unos por los otros, amémonos los unos a los otros. Combatamos unánimes por la fe del Evangelio. No nos dejemos intimidar por los que se oponen. Y número 5, algo sumamente importante, que no se nos olvide como cristianos, que por causa de Cristo nos es concedido creer y es probable que padecer también por Él. De una o de otra manera vamos a padecer por Él. Por eso, hermanos, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor en todo tiempo, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y por último, proclamemos el Evangelio, aún en medio de la persecución y aún cuando estemos bajo ataque. Habla de la palabra, no te detengas, no te detengas, que tu último suspiro puedas decir: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Amén.